Saludos cordiales, quien les habla Joali Ortiz, desde la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela y el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Gran Misión Ciencia, doctor Humberto Fernández Morán. Le damos la bienvenida a todos los participantes del programa de formación de maestros y maestras agrícolas de manejo sustentable en cacao, impartido en San Silvestre, Estado Barinas. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la implementación de inoculantes en el beneficio del cultivo de teobroma cacao. Y bueno, partimos de decir qué es el beneficio del cultivo del cacao, ¿no? Y no es otra cosa que un proceso bioquímico de fermentación y secado que se realiza en el campo. Y es fundamental para que el cacao tenga ese sabor característico. Entonces comprende tres grandes fases: la cosecha, la fermentación y el secado. Dentro de la fermentación, quiero acotar que, bueno, se realiza inmediatamente la fermentación después de la cosecha. Y los métodos de fermentación más comunes y más utilizados por nuestros productores son los cajones, las cestas y los pilones. Sin embargo, los pilones no es uno de los métodos más recomendados. Ya vamos a ver más adelante por qué. Sobre todo en periodo lluvioso es imposible realizar la fermentación en pilones en campo, como lo hacen muchos de nuestros productores. Y bueno, durante el proceso de fermentación se produce una fermentación, valga la redundancia, alcohólica, acética y láctica. El secado puede ser tanto natural como artificial. Y bueno, en el caso del secado natural produce cacaos con mejores cualidades organolépticas. Sin embargo, el secado artificial reduce el riesgo de enmohecimiento y esto es particularmente importante en periodo lluvioso, donde las condiciones ambientales, las condiciones meteorológicas no permiten un correcto secado al natural. Aquí vemos un pequeño resumen entonces de lo que es ese proceso de beneficio del cacao, partiendo del inicio con la cosecha, de la cual se seleccionan y se clasifican los frutos. Hay que eliminar los frutos que están enfermos, dañados, ¿verdad? No pueden ir a esa masa de fermentación. Bueno, se realiza luego la apertura de los frutos, la remoción y selección de los granos, el pesado de esos granos, de ese cacao fresco, que va a ser fermentado, es necesario que se pese, porque es importante para el productor conocer cuáles son los rendimientos que él tiene. Entonces, ese pesado es importante, ese dato es importante para el productor. En algunas ocasiones se puede realizar un escurrido, posteriormente se hace el llenado de los cajones y a partir de allí comienza ese proceso fermentativo, donde es importante que el productor lleve un monitoreo de todo lo que es el pH, la acidez, los grados Brix, que no es más que el contenido de azúcar que contiene ese mucílago de ese cacao, el cual va a permitir el proceso de fermentación, el peso que ya les decía, la temperatura. Bueno, comienza a realizarse el volteo de las masas cada 24 horas. Y bueno, ese volteo y ese tiempo de fermentación va a depender muchísimo de qué tipo de cacao se esté fermentando. Recordemos que para los cacaos criollos los tiempos de fermentación se realizan hasta un máximo de 3, 4 días máximo. Pero realmente son 3 días para los cacaos criollos. Esos cacaos de almendra blanca, de almendras cremas, esos cacaos que son de colores muy tenues. En el caso de los cacaos trinitarios, que son ya unos cacaos que tienen una almendra de color rosado pálido, los tiempos de fermentación pueden llegar hasta 5 días. En el caso de los cacaos forasteros, nosotros podemos fermentar ese cacao hasta 7, 8 días máximo, dependiendo por supuesto de las condiciones de temperatura ambiente. Eso es importante también. Entonces, ese volteo de la masa se realiza cada 24 horas. Después de que se hace el volteo de las masas, se hace lo que llamamos la prueba de corte, que no es simplemente que hacer un corte longitudinal y vemos cómo va el desarrollo del proceso fermentativo. Y bueno, finaliza el proceso de fermentación cuando ya nosotros tenemos un 78% de los granos fermentados, un 75% incluso de granos fermentados, se paraliza el proceso de fermentación. ¿Por qué? Porque si nosotros esperamos a que mejore ese proceso de fermentación, corremos el riesgo de tener granos que estén sobrefermentados y eso es contraproducente para el proceso. Y bueno, una vez que se ha paralizado la fermentación,
se procede al pesado del grano, de ese cacao fermentado, y se lleva a los patios de secado. Y ojo con esos patios de secado que no son ni las cafeteras asfaltadas, ni deberían ser no deberían ser pues las láminas de zinc porque permiten algunos defectos a futuro en el grano. Entonces lo ideal que se sequen sobre bastidores, sobre tablas de madera que pues van a permitir mejorar esas condiciones de organolépticas del grano. Y esos tiempos de secado pues también van a depender del proceso de fermentación realizado en función de la genética de ese cacao. Entonces, bueno, pero vamos a entrar un poquito más en detalle y vemos qué es ese proceso de fermentación. Y no es más que un proceso metabólico natural en el que los microorganismos como bacterias y levaduras decomponen las sustancias orgánicas como los azúcares en este caso y sin necesidad de oxígeno inicialmente. En este proceso se transforman esos azúcares en productos como alcohol, ácido láctico, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y otros compuestos que pueden mejorar el sabor, la textura y la conservación de los alimentos. Ahora, dentro de la fermentación del cacao, pues es una etapa importantísima en el proceso post cosecha, ya que es un proceso clave para desarrollar todo lo que es el sabor y el aroma característico del chocolate. Se realizan varias etapas en las cuales la pulpa o mucílago, como le llamamos, que envuelve esos granos de cacao, es metabolizada, es transformada, ese azúcar, por los microorganismos como las levaduras y las bacterias que producen compuestos, ya sea como el etanol, el ácido acético, y promueven, por supuesto, esos cambios físico-químicos que dan origen a los precursores de aroma y sabor en esas almendras de cacao. Ahora, ¿qué sucede durante la fermentación de los granos de cacao? Muy brevemente, puedo decirles que entre los cambios más importantes que sufre el cacao durante la fermentación está la degradación de algunos polifenoles como las epicatequinas, las catequinas, las procianidinas, las cianidinas, las leucocianidinas, entre otras, las cuales juegan un papel activo en el cambio de color y el sabor amargo y astringente característico del cacao. Aquí podemos ver en esta imagen, también muy brevemente, cómo es ese proceso de formación de los precursores de aroma y sabor durante esa fermentación del cacao, donde por acción de algunas bacterias se produce inicialmente un proceso de fermentación anaeróbico, es decir, en ausencia de oxígeno, se producen etanol, ¿verdad? Hay una producción de monóxido de carbono también allí, hay un inicio de generación de energía. Entonces, posteriormente, por la acción y producción de ese etanol, comienzan a accionar algunas bacterias ácido lácticas, productoras de ácido láctico y productoras posteriormente de ácido acético también, que van transformando y van degradando proteínas, van generando algunos aminoácidos como la alanina, la leucina, la fenilalanina, la tirosina, la glicina, que es importante, importantísima en ese sabor característico. Entonces comienza la teobromina, la cafeína, epicatequina a transformarse. Allí por acción de todas esas enzimas, por la acción de el desdoblamiento de esa sacarosa en fructosa y glucosa, y posteriormente, como les decía, comienzan todos esos procesos bioquímicos de transformación y generación de esos sabores y esos aromas. Entonces, nosotros tenemos que tener algunos cuidados en la cosecha. Durante esa cosecha nosotros debemos hacer una caracterización de los frutos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos cosechar los frutos que estén correctamente maduros, ni frutos inmaduros ni sobremaduros. ¿Por qué? Porque en el caso de los frutos inmaduros no tienen suficiente mucílago, tienen bajo contenido de manteca, las almendras generalmente están pizarrosas, tienen poca astringencia, o sea, tienen gran astringencia, perdón, tienen escaso aroma. Y en el caso de los frutos que están sobremaduros, pues sencillamente las almendras están germinadas o presentan mohos o tenemos granos negros o sencillamente tienen un sabor defectuoso que altera la fermentación. Entonces debemos ser cuidadosos de cosechar
esos granos, esos frutos que se cosechen estén en punto óptimo de madurez para que podamos tener un grano de calidad. Ahora, ya dentro del proceso fermentativo que ocurre de manera natural en el cacao, cuando se lleva a cabo una fermentación, nos preguntamos, ¿pero por qué inocular el cacao? Bueno, sencillamente porque el cacao tiene una importancia a nivel mundial que va creciendo cada día en función de los subproductos que se generan en esta industria del cacao. Y bueno, eso hace que se desarrollen varias técnicas para mejorar esos procesos de fermentación, entre las que se puede mencionar el uso de algunos cultivos iniciadores, los cuales descomponen la pulpa, van a elevar la temperatura y producen compuestos como el ácido láctico, el ácido acético, el etanol, que son esos precursores de aroma y sabor durante ese proceso de fermentación. Eso ya lo hemos conversado, pero sencillamente, ¿por qué debemos inocularlo? Bueno, sencillamente porque surge ese proceso de inoculación. Esto se realiza también en varias etapas y pues determina las propiedades sensoriales y físico-químicas del cacao, de modo que si la fermentación se realiza correctamente, los granos adquieren un color marrón oscuro y un sabor deseado, pero vamos a ir en más detalle de por qué usar esos inoculantes microbianos. Sencillamente porque tenemos un control de peso del proceso. La fermentación del cacao es un proceso natural, ¿verdad? Les decía yo que bueno, influenciado por la acción de factores ambientales, como la temperatura, es un factor importantísimo, y bueno, por supuesto, la acción de los microorganismos que puedan estar allí presentes. Entonces, usar inoculantes permite controlar esa comunidad microbiana y asegurar que las especies deseadas prevalezcan. ¿Por qué? Porque allí puede haber cualquier cantidad de microorganismos. Recuerden que cuando usted tiene una masa de cacao, por acción de algunos mosquitos, como por ejemplo la Drosophila melanogaster, ella transporta bacterias de un lado a otro y se posan sobre las masas de cacao, atraídas por el olor, ¿verdad? Por el aroma, y sencillamente pueden de manera natural, como ellas lo hacen, generar y transportar algunos microorganismos. Entonces, cuando nosotros utilizamos inoculantes microbianos, garantizamos controlar esa comunidad microbiana porque nosotros estamos aportando a esa comunidad microbiana. Y por supuesto, al ser así, esto genera mayor calidad, pues se pueden obtener granos con un sabor y un aroma más uniformes, con menor riesgo de defectos y una mejor calidad general. ¿Qué permite esto? Que, como sigue en el siguiente punto, reducir la variabilidad, ¿verdad? Ya que la fermentación natural puede ser muy variable, por eso mismo que le decía, por la acción de algunos insectos, hormigas, algunas mosquitas que pueden estar por allí presentes, como la drosófila, y sencillamente afectar la calidad del grano. Entonces, si nosotros hacemos aplicación de un inoculante microbiano, mejoramos esa calidad del grano. Y bueno, ellos van a ayudar a reducir esta variabilidad al obtener resultados más predecibles. Además que permitan acelerar el proceso, reduciendo los tiempos necesarios para que el grano alcance el grado de fermentación deseado. Entonces, ¿qué beneficios realmente nos aporta la fermentación controlada con inoculante, que no es simplemente la adición de algunos microorganismos que el productor puede aplicar perfectamente a las masas de cacao? Entonces, en primer lugar, mejoran la calidad del cacao. Ya les decía que controla los aromas, los sabores deseados en el grano. Permite una mayor eficiencia, ya que puede acelerar el proceso y la reducción de pérdida de calidad. Y tenemos una mayor seguridad, ya que reduce el riesgo de los contaminantes y la formación de compuestos indeseados por acción de esos contaminantes. Ahora, ¿qué microorganismos podemos usar como inoculantes microbianos para aplicar a esa masa de cacao en ese proceso de fermentación? Inicialmente levaduras, algunas especies muy conocidas y utilizadas como la Saccharomyces cerevisiae, Aceniaspora y Piscias, pues también son comunes en la fermentación de cacao. Pero Saccharomyces cerevisiae pues es la misma levadura del pan, es ampliamente utilizada también y da muy buenos resultados. Pero recordemos que cada uno de los microorganismos que se mencionan pues tienen un punto en el cual ellos desarrollan una fase dentro de ese proceso fermentativo. Luego tenemos las bacterias ácido-lácticas, que son dentro de ellas algunas especies como lactobacillus,
y el Lactobacillus, que también juegan un papel importante en la fermentación. Y bueno, las bacterias ácido lácticas que nos pueden afectar, algunas Lactobacter y algunas Gluconobacter, que pues también están involucradas en ese proceso, sobre todo al momento de la producción del ácido acético. Ahora, ¿cómo utilizamos nosotros esos inoculantes? El proceso de inoculación varía según la técnica de fermentación y las prácticas locales, pero generalmente lo que se hace es una solución, se preparan los microorganismos deseados y se agregan a esa pulpa o ese mucílago del cacao antes o al proceso, al inicio del proceso de fermentación. También se pueden utilizar inoculantes comerciales disponibles en el mercado. Ahora les presento en este momento un caso de estudio por Piero Fajardo en el año 2024, donde ellos realizaron un ensayo comparativo evidenciando la efectividad de algunas inoculaciones de cultivos iniciadores a base de lactobacillus acidófilos y Saccharomyces cerevisiae en cajones de fermentación, y ellos buscaban aumentar ese porcentaje de almendra de cacao bien fermentada y potenciar esos perfiles de sabor y aroma frente a un manejo tradicional. Ellos hicieron un estudio, compararon, inocularon y dejaron por un método tradicional, hicieron las comparaciones, y ahora les voy a presentar parte de los objetivos y los resultados que ellos obtuvieron. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de ese ensayo? Pues simplemente probar esa eficacia, esa eficiencia en los cultivos iniciadores en la fermentación de cacao frente a la forma tradicional de fermentación. Y bueno, simplemente que se quería mejorar el porcentaje de almendras bien fermentadas y las características físicas y sensoriales de esa almendra de cacao. Ellos realizaron inoculación en cultivos con cultivos iniciadores a base de lactobacillus acidófilos y Saccharomyces cerevisiae en cajones de fermentación, aumentando así ese porcentaje de almendras bien fermentadas. Entonces, acá vemos algunos resultados de esas inoculaciones en cacao. Vemos como, por ejemplo, la coloración de las almendras al cabo de 2 días. Del lado izquierdo está el cajón que fue tratado y del lado derecho vemos el testigo, que es una fermentación natural. Vemos como del lado izquierdo hay una coloración más oscura en el mismo periodo de tiempo. Y bueno, vemos en las imágenes del fondo abajo como del lado izquierdo hay mayor homogeneidad precisamente en ese cajón que fue tratado con esos inoculantes microbianos, con esos cultivos iniciadores. Y del lado derecho vemos como hay una mezcla de granos que están mucho más oscuros, uno más claro, o sea que algunos están quizás sobrefermentados, otros están poco fermentados, y bueno, sabemos lo que eso va en detrimento de la calidad de la fermentación del grano. Y bueno, aquí en esos resultados, continuando con los resultados de ese proceso de inoculación realizado por Piero Fajardo, vemos del lado izquierdo las pruebas de cortes realizadas posteriores al tratamiento, y vemos como del lado izquierdo, donde fue tratado, hay un 95% de almendras bien fermentadas, y del lado derecho apenas un 86% de almendras bien fermentadas. Y realmente eso es da una idea al productor del beneficio que puede aportar el uso de estos inoculantes a su proceso fermentativo. Acá vemos de inicio cómo es el proceso de fermentación en algunos cajones, cómo se hace el volteado de las semillas de cacao, ¿verdad? En el punto B, la mezcla homogénea de esos granos de cacao. En el punto C, vemos cómo ese proceso de secado, en este caso lo tienen tendido sobre una placa de cemento. Hay que tener mucho cuidado con ese secado sobre placas de cemento, porque el productor debe garantizar la inocuidad de ese producto que se está generando, porque al final de cuentas es un alimento. Y generalmente cuando se hace en las fincas, en las plantaciones de cacao, siempre hay una gallina, un perro, algún animalito por allí que puede pasar y circular por ese espacio, y entonces eso va a bajar la calidad, por supuesto, de ese material, y por supuesto no nos garantiza la inocuidad del mismo también. Y bueno, en la imagen del fondo tenemos simplemente
un proceso en el cual vemos cómo se ha secado ya ese material al cabo de diferentes días, cómo ha ido evolucionando con el paso de los días. Entonces, aquí como resumen, les decía yo a ustedes que se hace la prueba de guillotina, no es más que una evaluación física de los granos de cacao. Vemos que hay un porcentaje, la norma Covenin venezolana establece cuáles son los porcentajes máximos que se deben tener de granos pizarrosos, de granos con baja fermentación, que tengan hongo, que estén mohosos, que estén mal fermentados. Esto al momento de nosotros hacer una clasificación. Ustedes deben haber escuchado generalmente que Venezuela, ¿verdad? Es uno de los países con los mejores cacaos del mundo. Y nosotros de hecho producimos cacao fino de aroma, cacaos, lo que llamamos clasificación F1, F2 y EF. Y F1 es un cacao que está muy bien fermentado, son granos de buen tamaño, de buen peso, generalmente estamos hablando de granos que tienen un peso de más de 1.6 gramos por almendra, tienen un tamaño que puede estar por el orden de los 2 centímetros, 1.8, 2 centímetros de grano, pero además están muy bien fermentados y fundamentalmente se refiere al grado de fermentación. Un cacao F2 no está tan bien fermentado, puede alcanzar hasta un 75% de fermentación. Y bueno, cuando estamos hablando de un EF, un cacao extra fino, estamos hablando de un cacao que tiene más de un 95% de fermentación y estamos hablando de esa calidad de grano. Granos de 2 centímetros, puede incluso pesar hasta 1.8 o 2 gramos por grano o hasta más. Y entonces es importante en la metodología, por ejemplo, en la prueba de corte, a través del uso de la guillotina, este implemento es importantísimo porque allí se pueden colocar, por ejemplo, 50 granos, se cortan simultáneamente y vemos esos porcentajes. Y eso es importante para que el productor pueda exigir precio, ¿verdad?, por su cacao en función del proceso de fermentación, que es el deber ser, porque es un valor agregado que se le está dando al producto, a ese grano de cacao. No es lo mismo que usted llegó, agarró, cosechó y lanzó simplemente a secar ese grano, a que usted realice un proceso de fermentación y le atribuye cualidades, mejora la calidad de ese grano. Entonces, esta prueba es importantísima. Y bueno, aquí les presento algunas imágenes sobre un curso que se realizó, una formación sobre el uso de inoculantes microbianos durante el beneficio post cosecha del cacao. Esto fue una inoculación que se realizó con lactobacillus acidófilo, con Saccharomyces cerevisiae, con Bacillus subtilis. Esto fue realizado el 22 de marzo de este año, del 2025, en la unidad de producción del señor Marlon Umbría, en el sector Miraflores, eso es en Barinitas, pues cercano a Barinitas, municipio Bolívar del estado Barinas. Y bueno, fue realizado con cacao cortesía del productor Luis Lista Torres, vecino del señor Marlon, y se realizó una demostración durante ese proceso formativo. Ustedes ven cómo teníamos diferentes granos. La mayoría de los granos eran trinitarios. Sin embargo, teníamos un muy pequeño porcentaje de cacaos criollos, muy pequeño, de cacaos blancos, de almendra blanca. De hecho, tenemos unos cacaos ancestrales, pero en su gran mayoría eran trinitarios. Ustedes ven aquí la coloración del lado, en el fondo, en la imagen del lado izquierdo. Esos colores rosados pálidos era lo que abundaba en ese material. Y bueno, allí parte del material comercial que se utilizó contentivo de estos inóculos, pues. Del lado superior derecho vemos cómo se colocó una masa de cacao. Del lado izquierdo se dejó sin inocular y del lado derecho se inoculó.
Y bueno, se fue viendo el paso de los días cómo iba cambiando esa masa de cacao. De hecho, en las primeras 24 horas, las primeras 24, 48 horas se observó, como vamos a ver en los videos siguientes, se observó ese pequeño cambio. Día 1 del proceso de la fermentación, el lado del hueco. Ya se le hizo remoción con la mano zurda y a este se le hizo movimiento, no remoción, sino la mezcla con la mano derecha para evitar que uno afecte el otro, así manteniendo la separación. Y luego de eso retornamos a taparlo nuevamente con su respectivo tapa de cambur. Y bueno, hay un proceso de fermentación nuevo en este que está acá. Allí vimos cómo él mostraba el primer día de ese proceso fermentativo, de ese material que se inoculó. Vemos como del lado derecho estaba un poco más oscuro, más uniforme el grano. Y aquí vamos a ver entonces ya al final del proceso de fermentación cómo quedó. Y este es el cacao que está inoculizado. Allí vemos entonces, de hecho esa última almendra que cortó el señor Marlo allí, que por cierto se cortó el dedo y se llenó toda de sangre, se ve roja esa almendra blanca. Vemos como tiene en el centro un color negro característico de los cacaos criollos ancestrales. Entonces, bueno, allí vemos, eso fue durante el cuarto día de fermentación. Se dejó 5 días, en virtud de que esos días no, las condiciones ambientales, la temperatura, no fue la más adecuada. Realmente hizo bastante frío, llovió bastante esos días. Y bueno, se tuvo que dejar un día de fermentación más, se dejó hasta 5 días. Ya. Día 1 del proceso Este es el cacao que está de la fermentación, inoculizado. el lado del hueco. Entonces, bueno, en resumen, eh, la fermentación del cacao es un proceso crucial para obtener granos de alta calidad. Los inoculantes microbianos son una herramienta valiosa para controlar y optimizar el proceso, permitiendo a los cacoteros mejorar la calidad de sus productos y obtener resultados más consistentes. Les traigo entonces una frase de Albert Einstein que dice que no podemos engañar a la naturaleza, pero sí podemos ponernos de acuerdo con ella. Y de Jairo Restrepo que dice que todo es mejorable y perfectible constantemente, más aún en el campo, en la agricultura, donde están implicados miles de factores para su realización. Y bueno, por su atención, muchísimas gracias. Atentos a sus preguntas y sus inquietudes.